¿Qué tenemos entonces a continuación? El paso 1, el objeto de aplicación de información previa. Como les venía diciendo, esto se consigue con los diagramas de flujo, los diagramas CIPOC o cursogramas. Allí tienen una muestra de cada uno de ellos. No nos vamos a poner a explicar esto ahorita porque la mayoría de los ingenieros tienen que ver esto en plantas industriales o en planificación y control de producción, en gestión de calidad, sistemas de gestión. Y la intención es que ustedes cuenten con esos diagramas. ¿Para qué? Para que puedan recolectar la información de manera precisa. Después tenemos conformación del equipo. Muchachos, esto es fundamental. Ustedes deben tener un equipo multidisciplinario para hacer los AMEF. Ningún AMEF funciona correctamente cuando lo hace una sola persona. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente necesitamos de la opinión de cada uno de las personas que trabajan en la empresa, que tienen conocimiento de el proceso, el elemento que estén analizando. ¿Para qué? Para que puedan compartir esa información y se puedan encontrar todas las soluciones que ustedes necesitan obtener. ¿Quién sí es fundamental que conozca de la MEF? El líder del equipo. Es decir, si ustedes tienen un líder de equipo que conozca de AMEF, es fabuloso porque los va a ayudar muchísimo. Pero el resto del equipo, de esas personas que conformen ese equipo multidisciplinario, lo único que necesitan es conocer del elemento, del proceso productivo, de la función o del sistema o del servicio que se está analizando. El tercer paso es descripción de los ítems. Aquí es donde vamos a separar las inspecciones, los traslados, los almacenamientos. Bueno, los almacenamientos entre comillas, porque yo puedo analizar en un AMEF el almacenamiento de la carne en una cava refrigeradora, por dar un ejemplo. ¿Cómo puede fallar ese almacenamiento? Pero lo que normalmente buscamos aquí es quedarnos simplemente con el análisis de las operaciones o las actividades donde suceden transformaciones, donde tenemos que estar pendientes de las características del producto y de los parámetros del proceso. Allí es donde vamos a hacer énfasis generalmente. Después tenemos determinar el modo o los modos de falla. Esta parte es donde la mayoría se equivocan, ¿no? Porque hay que hacer un análisis. En este tipo de análisis, lo primero que se obtiene son los modos de falla ya ocurridos, es decir, lo que sucedió en el pasado. Si no están ya documentados, se deben documentar. El paso siguiente es desde las diferentes perspectivas del paso anterior, es decir, identificar los potenciales modos de falla. Con modos de falla, yo me estoy refiriendo a las formas en que un producto, proceso o servicio deja de cumplir con los requisitos especificados. Entonces, un ejemplo de ello, un fallo desde la perspectiva de proceso. Si lo vemos desde el punto de vista de proceso, puede ser: la balanza está desajustada para el peso de un material. Eso es un modo de falla. ¿Por qué? Porque si la balanza está desajustada, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la medida en peso que me dé no va a ser la correcta. Y ese desajuste puede tener un montón de fallas, de causas asociadas a esa falla. Entonces, otro ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del producto, una falla puede ser que una butaca de un camión o de un carro esté manchada. Por supuesto que es un problema de calidad, pero es un defecto que tuvo algunas causas y que trae como consecuencia la insatisfacción del cliente final. Y un último modo de falla, como por ejemplo, es la caída del software por exceso de solicitudes. Entonces, allí hay una falla porque están intentando utilizar X cantidad de licencias o X cantidad de accesos que no son permitidos por ese software, y eso tiene algunas causas que tienen que ver con la parametrización del software, etcétera, y la consecuencia, por supuesto, va a ser que todos no lo van a poder utilizar.
Paso 5. Una vez que ya tenemos los modos de falla identificados, vamos a determinar los efectos de los modos de falla. ¿Qué significa esto? Que por cada modo vamos a determinar cuáles son las consecuencias, tal cual como se las expliqué en el ejemplo anterior. Aquí hay un ejemplo más o menos resumido. Modo de falla: la forma en que un producto o proceso puede fallar para cumplir con las especificaciones. Normalmente se asocia con un defecto o una falla. Aquí tienen unos ejemplos de diseño: roto, fracturado, flojo, y unos ejemplos de proceso: flojo, de mayor tamaño, equivocado, etc. Entonces, tienen que ir comprendiendo y aprendiendo lo que son cada uno de los modos de falla para que ninguno le quede por fuera. Una técnica que yo les recomiendo a los equipos de trabajo en AMEF es que utilicen la tormenta de ideas para cada uno de los componentes de la AMEF. Las ideas que mayor coincidencia tengan, esas son las que ustedes deberían ir colocando en su AMEF. Después tenemos la severidad. La severidad es una escala, muchachos, y la severidad va del 1 al 10. Mientras menos severo sea el problema, va a tener de 1, 2, 3. Mientras más severo sea el problema, va a tener valores entre 7, 8, 9 y 10. Normalmente de los valores de 9 y 10, 7, 8, 9 y 10 son valores que se le otorgan, sobre todo los valores de 9, se le otorgan a problemas de seguridad. Es decir, cuando se va a ver afectada la salud o se pone en peligro la integridad de las personas, cuando una máquina es capaz de hacer que alguien sufra un accidente fatal. Entonces ahí les dejo los criterios para que ustedes vayan manejándolos y se los aprendan. Ese es el caso de la severidad. Yo tengo mi criterio en base a la severidad muy personal, que lo he estudiado en todos estos años, y es que cuando uno le coloca un valor de severidad a una operación, a un elemento o a un componente, ustedes no deberían modificarlo, porque cualquier cosa que nace severa hacia usted, o grave, hacia usted haga lo que haga, difícilmente le va a bajar el puntaje, porque siempre va a ser grave. Usted debería enfocarse en trabajar mejor, en reducir los números de ocurrencia o detección. Ok, el paso 7 es la determinación de las causas, y para ello ustedes cuentan con herramientas de calidad tales como el diagrama de Chicago o la espina de pescado, como ustedes conocen. Tienen el Pareto y tienen los 5 por qué, entre muchas de las herramientas que ustedes se van a conseguir para encontrar las causas que provocan cada uno de los modos de falla. Fundamental que estas causas estén bien definidas, muchachos. ¿Por qué? Porque estas causas son las que le van a permitir a ustedes colocar las acciones correctivas para que su AMEF mejore los NPR. Posteriormente tenemos la calificación de ocurrencia. La calificación de ocurrencia es lo que yo les hablaba, que muchos utilizan la estadística para medirla, y tiene que ver con la escala de cuántas veces ocurre el problema. Si ocurre muy poco, va a tener valores entre 1, 2, 3, 4. Si ocurre muchas veces, va a tener valores más altos, 7, 8, 9, 10, etc. Es decir, que si usted, por ejemplo, lleva una estadística o una data de cuántas veces falla una máquina o falla un componente de una máquina, usted puede determinar qué escala le va a colocar. Si falla mucho, le va a colocar valores altos, y si falla poco, le va a colocar valores bajos. Cuando no exista esa estadística, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a levantarla ustedes por sus propios medios, van a hacer una tabla de control donde vayan dejando toda esa data que les permita posteriormente valorar la ocurrencia. Después viene el paso 9, identificar los controles. ¿Qué controles tengo actualmente? Entre los controles que yo puedo tener en la actualidad, un ejemplo,
Supongamos que estoy envasando jabones dentro de una caja, jabones de esos de baño, y yo tengo un sistema de una balanza en el proceso. Si la caja va vacía, la balanza automáticamente me pesa la cajita y me manda una alarma que le dice al operador que salió una caja sin jabón. Eso es un control actual. ¿Detecta o no detecta el modo de falla? Por supuesto que lo detecta. Y lo mejor, lo detecta antes de que llegue al cliente. Si yo no tuviese ese control, lo más probable es que se me puedan ir cajas de jabón sin el producto dentro. Entonces allí tenemos que aplicar un criterio que se llama calificación del grado de detección del control. Y esta calificación va de igual manera. Mientras más detectemos el problema o mientras más controles tengamos en la línea de producción o en la máquina para detectar el problema antes de que suceda, va a tener valores de 1, 2, 3, 4. Y mientras menos controles tengamos, va a tener valores de 10, 9, 8. Es decir, sin controles tenemos valores más altos, con controles tenemos valores más bajos. ¿Ok? Una vez establecido esto, vamos a calcular el NPR. ¿Cómo se calcula el NPR? Es la multiplicación de la severidad, la ocurrencia y la detección. Aquí les estoy dejando una especie de ejemplo de lo que utilizan algunas empresas para llevar a cabo su control del NPR y tomar acciones. ¿Cómo es esto? Las empresas dicen que algo es de alto riesgo cuando los NPR están entre 500 y 1000 puntos. Los riesgos de falla medio son considerados aquellos que están entre 125 y 499 puntos, y los riesgos de falla bajo son los que están entre 1 y 124, y los de 0 no existen riesgo. Importante, muchachos, yo les estoy dejando esta referencia. Cada empresa o ustedes mismos pueden utilizar la escala que a ustedes les parezca, porque puede ser que hagan su AMEF y el NPR más alto de ustedes sea 150 puntos, pero aunque no esté entre la escala de 500 y el 1000, para ustedes es crítico. Entonces ese sería su NPR alto, y a lo mejor su NPR más bajo está entre 10 y 20. Entonces ustedes mismos traten de crear su escala de acuerdo al proceso, el elemento o el sistema que estén evaluando. Vamos a hacer un ejemplo y con esto ya estamos casi que finalizando la charla. Aquí tenemos que vamos a hacer un AMEF para los lentes de sol. ¿Cuál es el producto que estamos evaluando? Los lentes de sol. ¿Cuáles son sus componentes? La estructura de los lentes, los cristales, las patillas, las bisagras y los tornillos. ¿Cuáles son las funciones? La función de la estructura es sostener los cristales. Hay un error, después lo corrijo. Error ortográfico. Cristales. ¿Cuál es la función? Disminuir la intensidad luminosa. ¿Cuál es la función de la patilla? Retener la estructura del rostro. La de la bisagra, proporcionar flexibilidad. Y la de los tornillos, sujetar la bisagra. Es importante que ustedes puedan entender el producto, los componentes y las funciones, para que posteriormente podamos ver los modos de falla. Aquí, como es un ejemplo, pueden haber muchísimos modos de falla, pero yo nada más les voy a listar unos directos, ¿no? ¿Cómo puede fallar la estructura? Que sufra una rotura. ¿Cómo pueden fallar los cristales? Que penetren los rayos luminosos. ¿Cómo pueden fallar las patillas? Que tengan una rigidez excesiva. ¿Cómo puede fallar las bisagras? Que haya una holgura insuficiente. ¿Y cómo pueden fallar los tornillos? Que se pierdan o se suelten. ¿Vieron la pregunta que me hice? ¿Cómo puede fallar? Y esa es la misma pregunta que ustedes se tienen que hacer. Imaginarse cosas que nunca han pasado o cosas que sí pasaron, situaciones que sí pasaron, para que su nivel de detalle sea tan bueno que su AMEF sea excelente. Una vez que ya tenemos el producto, componentes, funciones y modo de falla, ¿cuáles serían los efectos o consecuencias? Si hay una rotura de la estructura, hay una insatisfacción del cliente. Si hay una penetración de los rayos luminosos,
hay una mala visión. Si hay una rigidez excesiva, hay incomodidad. Y miren, si hay una holgura insuficiente en la bisagra, también hay incomodidad. Es decir, que puede haber un mismo efecto para varios modos de falla. ¿Cuál es el efecto de una pérdida del tornillo? Inutilización de los lentes. Entonces, una vez que conocemos los modos de falla y el efecto, vamos a ver ahora la causa o la posible causa. La posible causa de que haya una rotura, es decir, la causa le pregunta al modo de falla, es que haya una tensión del material. La posible causa de que haya una penetración de rayos luminosos es una tonalidad del lente insuficiente. La de la rigidez excesiva es material inadecuado. La de la holgura insuficiente puede ser el tamaño. Y la de la pérdida del tornillo es un mal ajuste. Eso, ojo, pueden haber múltiples causas, por eso es que se les pide a ustedes que utilicen herramientas como Chicago, que utilicen Pareto, para que tomen esa información de la mejor manera. Seguimos con los mismos lentes de sol. ¿Qué controles tiene el operador para que ninguna de estos modos de falla sucedan? En el caso de la rotura, ninguno, no hay control. En el caso de la penetración de los rayos luminosos, hay una inspección visual. En el caso de la rigidez excesiva, inspección, pero no hace mayor detalle. En el caso de la holgura insuficiente, visual. Y en el caso de la pérdida, un muestreo visual. Recuérdense que mientras los controles sean más frágiles y sean menos automatizados, los valores de control van a ser muy altos, los valores de detección. Por eso es que se recomienda siempre que las empresas coloquen controles más automatizados y menos artesanales. Después tenemos los NPR, cómo los calculó esta persona. Él colocó que aquí aparece como PGD, pero en realidad la G es la gravedad, la D es la detección, ¿ok? Y la P es la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Que es la ocurrencia. Quiere decir que la rotura de los cristales, miren esto, le colocó número 2, quiere decir que ocurre muy poco. La de la penetración de rayos le colocó 1 y la rigidez 1, significa que casi nunca ocurre. La de holgura insuficiente en la bisagra y pérdida de tornillos también le colocó 2 puntos, es decir que casi ninguna de estos modos de falla ocurre en el proceso de fabricación. Pero ¿qué sucede con la gravedad? Vámonos directamente a la de 7. Significa que si los rayos del sol penetran en los ojos, consideran que es una alta severidad. ¿Por qué? Porque aparte de que no está cumpliendo con la función para la cual están fabricados los lentes, puede afectar la vista de la persona que utilice los lentes como tal, el producto. Si nos vamos para la detección, vean que la primera, que es la que no tiene ningún control sobre la estructura, le colocó el valor de 10, y la que mayor controles tienen, como por ejemplo la de material y rigidez excesiva en las patillas, le colocó 1 porque es fácil detectarlo. Me imagino que con la inspección, agarrándola con las manos, tomando los lentes, pueden verificar la rigidez. Otra que tiene una detección alta porque a lo mejor no tiene muchos controles, o a lo mejor los controles los tiene pero no son efectivos, es el caso de los tornillos, que la gente no cuenta con una herramienta de torque que mande una señal o una alarma cuando el tornillo no fue colocado o no fue apretado adecuadamente, o simplemente un pasa o no pasa, o lo que nosotros llamamos pocayoca, para determinar si los lentes llevan el tornillo o no llevan el tornillo. Miren que estos NPR son relativamente bajos. ¿Qué nos dice así a simple vista? Que deberíamos tener planes de acción para el NPR con 42 puntos y el NPR con 40 puntos, y con resolver estos dos ya automáticamente estamos mejorando el proceso y estamos mejorando la calidad de los lentes de sol. Esto es lo que se aplica en mantenimiento mecánico cuando se hace un programa de mantenimiento, y es lo que se aplica en los procesos productivos, en el diseño y en los sistemas. Paso 12, toma de acciones.
El último paso consiste en la toma de acciones. Estas acciones pueden estar dirigidas a cambiar el diseño o proceso en aras de reducir la severidad o la ocurrencia. Aquí faltó también en mejorar la detección, ¿no? También pueden ser controles adicionales para aumentar el grado de detección. Dicho de otra forma, las acciones pueden enfocarse en la falla, en las causas y los controles. Y el paso 13 es determinar el nuevo NPR. Una vez que usted le ha dado un tiempo a ese AMEF para que funcione, usted debe calcular nuevamente el NPR para tener un nuevo valor. Al calcular ese nuevo NPR, usted va a obtener del AMEF, evitar el retrabajo, va a evitar la pérdida de materiales, el desechar el producto en su totalidad, exponer al operario a alguna clase de riesgo, evitar los reprocesos y sobre todo impedir la pérdida de clientes. Acá les dejo un mensaje para culminar antes de entrar a sus preguntas o interrogantes, que dice lo siguiente: el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa, y el otro, el 85%, preferiría morir antes de pensar. Espero que les haya gustado, espero que sigan aprendiendo sobre la MEF. Cuídense mucho, cuídense la salud, y espero que dentro de poco nos podamos ver en un salón de clase. Se les aprecia un montón. Hasta luego.